La siguiente intervención es de Marina Sánchez, técnica de investigación e incidencia en el Observatorio Jatento de Ogarsí. Marina, muchísimas gracias por venir aquí y por contar con tu asistencia. Cuéntanos, por favor, qué trabajo realizáis en Ogarsí y en particular en el Observatorio Jatento. Bueno, pues buenos días a todas. Es un placer estar aquí. Estoy además encantada de seguir colaborando y de manera conjunta en todos los proyectos comunes que estamos desplegando. Así que gracias y enhorabuena por estas jornadas. Para quien no nos conozcáis, somos Ogarsí. Es una entidad que trabajamos día a día para conseguir que ninguna persona se encuentre en situación de sinhogarismo. Como bien ha comentado el compañero, en situación de sinhogarismo, porque consideramos que es una situación transitoria de la que tiene un principio y tiene un final. Nuestro trabajo diario se encuentra asociado al trabajo con la lucha contra la porofobia. ¿Por qué? Porque entendemos que la porofobia no es solo una consecuencia derivada de la situación de sinhogarismo, sino que a su vez es un elemento perpetuador de la propia situación del sinhogarismo. Teniendo en cuenta este principio y también partiendo del análisis en el que consideramos que la ausencia de una vivienda, de un hogar, no solo significa la falta de ese hogar físico, sino también la vulneración de otros derechos esenciales, como pueden ser la salud o la seguridad, consideramos que es necesario que dentro de nuestro trabajo diario se encuentre el trabajo para erradicar la porofobia. Dentro de este trabajo diario desplegamos diferentes líneas de trabajo, ¿no? Una primera está centrada en la investigación social. Pensamos que para poder erradicar la porofobia necesitamos partir de una base de datos fiel a la realidad actual, cosa con la que por el momento no se cuenta y trabajamos en ello. También tenemos una línea más orientada hacia la incidencia política y social. ¿Por qué? Porque consideramos que situar la problemática de la porofobia y el debate de la porofobia es necesario para que tenga representación institucional y política. Una tercera que está centrada en el litigio estratégico, que, como ha comentado el compañero, es una herramienta que queremos utilizar para conseguir cambios políticos, sociales o jurídicos. Y luego una última, que es la que pues, nos trae aquí hoy, que es la detección y acompañamiento de los casos de delitos de odio por aporofobia y contra las personas en situación de sinhogarismo. Gracias, Marina. Os habéis personado como acusación popular en un caso relacionado con una agresión a una persona sin hogar que dormía en un portal en Gijón. ¿Nos puedes, por favor, contar el caso, exactamente cuál ha sido vuestra actuación, cómo se encuentra el litigio y vuestro papel ahí como entidad social? Sí, bueno, pues esta agresión tuvo lugar a finales del año 2022. Un hombre se encontraba durmiendo dentro de un portal y varias personas en contexto de ocio nocturno entraron a ese portal y de forma gratuita agredieron a la persona y le robaron sus pertenencias. Mientras una persona agredía, las otras grababan. Y poco después ese caso fue subido a redes sociales, se jactaban de lo sucedido y además retaban a la ciudadanía para denunciarles, porque en el fondo pensaban que no había posibilidad de que existiera ningún tipo de repercusión ante estas acciones, pensaban que no existía una herramienta, cosa que no era cierta. Sí la hay, por suerte, y rápidamente este vídeo se hizo viral. Llegó a manos de la policía. Al final la ciudadanía, por una parte, yo creo que sintió evidentemente un enfado tremendo porque alguien se sienta orgulloso de una agresión tan bruta como esta para subirlo en redes sociales, pero luego también la impotencia de pensar a ver si es que de verdad no puede haber una respuesta ante esta acción tan grave. Inmediatamente el caso llegó a manos de la policía, que abrió una investigación, y gracias a la denuncia ciudadana, que se puso directamente en contacto con el Observatorio Atento, nos llegó el caso a Ogarsí. Ogarsí, a finales de diciembre de 2022, interpuso denuncia y a principios de año 2023 ya solicitó al juzgado la personación popular, que se nos fue aceptada en diciembre de 2023. Y actualmente pues, estamos a la espera de recibir noticias. Gracias, Marina. Marta, esta pregunta va para ti.
en todo procedimiento jurídico, pero especialmente en el penal, el elemento probatorio es fundamental. Háblanos un poco sobre las dificultades probatorias en los casos como los que acaba de comentar ahora Marina, y en concretos en aquellos en los que no contamos con testigos o no están dispuestos a declarar como tales. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero, quizás para abordar esta pregunta de la prueba, es comprender qué es lo que estamos buscando probar. Porque uno puede entrar enseguida a buscar la discriminación y quién puede contarme que lo vio, pero no sabe exactamente qué es lo que está intentando que quede demostrado en el procedimiento judicial. Entonces, para que tengamos por lo menos una primera aproximación, en los delitos que están recogidos en el 510 están agrupados, digamos, en dos apartados. En el primer apartado están los delitos de odio que llamamos incitantes y en el segundo apartado están los delitos de odio que calificamos de injuriantes. La diferencia muy simplificada es que en aquellos que están incluidos en el primer grupo, en los incitantes, hay dos elementos que persisten: la creación de un clima de odio y actuar movido por cuestiones discriminatorias, por motivos discriminatorios. Ahora bien, la diferencia con los delitos del apartado segundo es importante, porque los que se encuentran recogidos en el apartado 2 no requieren de la generación de un clima de odio, probar que se ha generado un clima de hostilidad contra un grupo determinado, ¿no? Sí requieren el motivo discriminatorio, actuar movido por discriminación hacia algún grupo en particular, los grupos que llamamos diana, pero no requieren el clima de odio. De hecho, si nos vamos a los del apartado 2, y tenemos un clima de odio y además lo podemos probar, esto nos va a servir como agravante para conseguir que la pena tenga en su caso mayor peso, ¿no?, en la condena. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? En este caso nos va a interesar los del grupo 2, en particular el primero de todos, que está en la letra A, porque tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es lesionar la dignidad a través de actos humillantes. Carlos lo ha mencionado muy bien en la introducción, ¿no? Esta es una de las grandes claves de los delitos de odio, sobre todo del apartado 2. Y la segunda cuestión es actuar movido por motivos discriminatorios. Entonces, la prueba, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos saber que nos tenemos que centrar en estos dos elementos. Y luego tenemos que conocer que los medios más habituales y sobre todo para este tipo de delitos tienen mucho que ver, por supuesto, con la declaración de la víctima, tienen que ver con los testigos si los conseguimos encontrar, pero ya nos han ido avisando varios de los ponentes que va a ser una cuestión bastante difícil, y luego tienen que ver también incluso muchas veces con el atestado, si lo hay en su momento. Una cuestión clave en estos supuestos, ya lo han mencionado también Carlos, Marina y Juan también lo ha dicho antes, es el propio vídeo, ¿no? Ahí lo tienes, me perdonáis la expresión, servido en bandeja, ¿no? La respuesta a la gente que grabó este vídeo retando es sí, hay una respuesta en el 510.2a, y cuando entra la entidad a apoyar a la víctima, la va a tener centrándose en esos dos elementos, en la lesión de la dignidad de la persona, es decir, que en este caso, por ejemplo, la declaración de la víctima es clave, ¿no? Si es capaz de en una situación tan complicada como esa y en un momento de revictimización en el que tiene que volver a vivir lo que ya ha pasado y encima contárselo a otra parte que la va a cuestionar, ser capaz de poner de manifiesto incluso cómo se sintió, ¿no? ¿Qué le generó? ¿Qué tipo de sentimientos llegó a percibir? Porque ahí es donde va a estar la humillación también, ¿no? Otro de los elementos muy, muy importantes, y ya con esto termino, que estoy viendo la mirada de Paco, tiene que ver con el atestado. Una de las cuestiones que más nos puede ayudar es que la policía esté también, digamos, educada en este tipo de delitos. Y es muy interesante saber que la Policía Nacional, por ejemplo, tiene un grupo, Policía Nacional para las cuestiones de delitos de odio, igual que hay una fiscalía también para los delitos de odio. Entonces, este es un avance también muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar el procedimiento judicial. Gracias, Marta. Marina, esta pregunta va para ti. Como responsable de este observatorio, cuéntanos qué dificultades prácticas encontráis para alcanzar el ideal probatorio en los casos de oporofobia. ¿Qué obstáculos específicos os enfrentáis para recopilar las pruebas y los testimonios? ¿Y cómo abordáis esa falta de testigos o la reticencia de ellos a declarar?
Vale. Bueno, pues lo primero que considero necesario aclarar para responder esta pregunta es que normalmente cuando nos encontramos ante un delito de odio por aporofobia y contra una persona en situación de sinhogarismo, no podemos contar con la denuncia o la participación activa de la persona afectada en el proceso judicial. No podemos darlo por hecho. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de estas ocasiones las personas o no quieren denunciar o no están en el momento vital en el que puedan permitirse denunciar. Y esto es súper importante porque significa que desresponsabilizamos, quitamos peso a la responsabilidad de la víctima a participar en el procedimiento judicial. Hay que tener en cuenta que las personas que vienen de una situación de sinhogarismo han acabado de esa manera porque el sistema les ha fallado. Entendemos que el sinhogarismo es un problema estructural. Las personas que acaban en situación de sinhogarismo son olvidadas, son depositadas en los márgenes de nuestra sociedad y como consecuencia nos encontramos con una ruptura de la relación de confianza que puede existir entre la persona y las instituciones, los grupos sociales, las entidades especializadas, los cuerpos de seguridad. Entonces partimos de una relación de desconfianza que tenemos, que nosotras como responsables y como profesionales podemos intentar y podemos trabajar por repararlo. Pero es que además venimos de una situación en la que esa persona acaba de ser víctima de un delito de odio que, como ha mencionado antes, no es casual. Se selecciona a la víctima por su pertenencia a un cierto grupo social y a todas las personas que comparten ese conjunto de características. Y la persona que ejerce esa violencia, en el momento de la agresión, está marcando una situación de superioridad. Evidentemente, el conjunto de la falta de confianza y el marcar el mensaje de situación de inferioridad crean un caldo de cultivo ideal para no denunciar, la verdad, y no querer participar. Entonces, es en este momento en el que necesitamos reforzar desde nuestros equipos todo lo posible a través de pruebas. Ya hemos mencionado la importancia de los testigos. Por supuesto, el caso de Gijón con el vídeo es muy evidente, pero la realidad es que la mayor parte de los delitos de odio por aporofobia que tienen lugar no van a ser grabados y no van a ser subidos a redes sociales por los propios agresores. O sea, esto es una excepción. Lo normal es que tenga lugar en contexto de ocio nocturno, que esté lejos de los ojos de la población, que a lo mejor haya testigos, pero por desconocimiento o por miedo no se atrevan a testificar. Entonces, por supuesto, es un gran reto. Tenemos que ir reconstruyendo poco a poco esa confianza con las personas afectadas y también continuar sensibilizando a la población respecto a la ciudadanía en general por el poder que tienen en el momento en el que son testigos de un delito de odio. Y luego también a los sectores profesionales, la responsabilidad que podemos tener a la hora de abordar adecuadamente un delito de odio y poder garantizar un acompañamiento suficiente y adaptado a las necesidades de este grupo social, porque son muy concretas. Muchísimas gracias, Marina. Y por último, en esta ronda, Marta, teniendo en cuenta lo que has puesto, Marina, ¿podrías darnos 3 recomendaciones para que cualquier entidad social pueda afrontar un supuesto caso de aporofobia con solidez probatoria? ¿Qué pasos concretos crees que deberían seguir para asegurar que cuentan con las pruebas necesarias? Bueno, cada caso es particular, ¿no? Y una respuesta genérica quizás no sea siempre útil, a veces incluso peligrosa, porque enfocar casos muy distintos con la misma estrategia pueden llevarte no muy lejos, ¿no? Pero en general yo diría que algunas cuestiones en las que nos podemos centrar tienen mucho que ver con, una vez centrados en los elementos que tengo que probar, el motivo discriminatorio sobre todo, centrarnos en cuestiones como, por ejemplo, las expresiones de los autores del delito, ¿no? Las expresiones gestuales y las expresiones verbales. Algunas expresiones verbales pues están dirigidas al colectivo y se ve claramente, hay algunas sentencias que las citan, ¿no? Y algunas de ellas en un caso eran: sois todos unos sucios, sois un problema o sois una lacra, ¿no? La referencia al colectivo, al todos vosotros, lo único que hace es proporcionar ese indicio que necesitamos para decir, oiga, es que se está refiriendo a los pobres, al grupo Diana, no es que tenga una animadversión particular contra este señor en este sitio en particular, ¿no? Sino contra el grupo. Está movido por un ánimo discriminatorio. Si no contamos con el vídeo, efectivamente
los testigos van a ser claves, pero si no los hay, al final muchas veces lo que queda es la declaración de la propia víctima. Aquí es donde yo creo que muchas veces pues nos podemos encontrar quizás la mayor dificultad. Sobre todo porque es una situación muy difícil cuando te ponen delante del juez, aunque vayas a ser tú el que vaya a contar su versión, sabiendo que tienes a otra parte delante que no va a juzgar siquiera cosas que han ocurrido, sino que va a cuestionar lo que has sentido y lo importante que es o no es que se te lesione así o no se te lesione. Va a poner en duda tu sufrimiento, la parte contraria, ¿no? El abogado de los supuestos infractores, digamos, delincuentes, lo que va a hacer es exactamente eso. Hay que preparar muy bien, en su caso, a la persona, yo creo, para que sepa a lo que se enfrenta, ¿no? Que sepa lo que le va a venir un poco del otro lado. Yo diría que esas cuestiones serían las principales. Pero, como he dicho al principio, cada caso es un mundo y conviene analizarlo bien antes de entrar a meterse en faena. Muchísimas gracias, Marta.